la Mariola, uy, droga, robo, pelea. Rápidamente le va un tiro en la cabeza. ¿Sí? Y no fue. Le metemos 7 8 puñaladas a la costilla y se vaya. Io vivo aquí y te digo, aquí vendo yo, punto. Son los gallos gitanos los que apostamos 600.000, 2.000. Los payos no tienen manía, no nos dan ni pagan ni nada. Están destrozando el edificio. Ayer mismo se pegaron a palos. Si quieres entrar, por ejemplo, en una discoteca, mejor no decir que eres de la Mariola. De la Mariola no entra. ¿No? ¿Qué ha pasado? Casa. Yo vendo aquí, yo estoy aquí, tú no puedes. Vale. No tienes que venir a robarme los clientes, ¿sabes cómo te digo? Claro. Sí. Mira, evoluciona a partir de las 9. A las 9 salen los yonkis en busca de medicina. Esto es un barrio gitano, usted ya sabe, mira. Y lo que hay, pues se vende, primo, ya está. Aquí los payos, si pisan, escucha. Lo único que hacerle es machar la calva en la cabeza. Está como zumbado, ¿eh? Si quieres progresar, vete de aquí. Allá tenemos la estación de Lleida. Acabo de llegar, es una de las ciudades más grandes de toda Cataluña, con unos 140.000 habitantes, más o menos, y se encuentra a unos 130 kilómetros de Barcelona. Estoy súper sorprendido porque acabo de bajar del tren y hay, yo qué sé, 42 millones de grados. Es absurda la diferencia de temperatura. Al día de hoy vamos a visitar un barrio que se llama el barrio de la Mariola, uno de los barrios obviamente más conflictivos y más duros de toda la ciudad, que en general no creo sea para nada peligrosa. Y es un barrio que se formó en los años 40, ha tenido varias oleadas, ¿no?, de construcción, 4, y son 1941, 1952, 1964 y 1979. Si por si acaso me he equivocado, pongo aquí debajo las fechas correctas. Es un barrio que los políticos han utilizado en el tiempo para controlar un poco, por así decirlo, la pobreza. Cada vez que había una familia o un grupo de personas con problemas económicos, ¿dónde lo realojamos? ¡Pum! En el barrio de la Mariola. Y esto obviamente con el pasar del tiempo crea un montón de atritos, un montón de problemas adentro de la comunidad. Este supongo que sea el paseo principal y más o menos a una media hora en esa dirección, un poco a la derecha, tenemos el barrio de Mariola. En este barrio se instalaron personas provenientes de Andalucía, Murcia, Castilla-León y ahora, bueno, este es un dato creo del 2018, viven unas 12.000 personas, entonces es un barrio bastante grande. Obviamente tiene algo peculiar que en realidad ya hemos visto en algunos otros barrios, es que adentro del barrio de la Mariola no hay oficinas públicas, entonces nadie que sea de afuera de Lleida tiene que meterse en ese barrio para, yo qué sé, hacer papeles y cosas así. Y los edificios públicos que han puesto como escuela, CAP, Cruz Roja, lo han puesto como que forman, entre comillas, un cordón todas las afueras del barrio. Esto quiere decir que tú, por ejemplo, quieres ir a la escuela, no tienes que salir, ¿no?, del barrio, simplemente vas al límite y nunca sales. Esto obviamente no es un límite obligatorio, entre comillas, son burbujas que se van creando y con el tiempo la gente pasa toda su vida adentro del barrio y con el tiempo se crea lo que se llama un poco segregación social. Entonces algo muy malo. Yo no entiendo si el ayuntamiento en estos casos simplemente no lo piensa, entonces va haciendo estas cosas sin pensar en las repercusiones, o lo hace a propósito para que estas personas se queden ahí adentro y no vayan, ¿no?, por la ciudad. Espero obviamente que sea simplemente un error de cálculo, porque pensar de manera estratégica, crear todo eso para que la gente se quede ahí, es un poco bárbaro. Pensad que con el tiempo se ha ido formando una palabra nueva y la palabra nueva es la palabra del mariolero. Que ese mariolero es obviamente una persona que vive en el barrio de la Mariola, pero ahora se utiliza para describir a una persona un poco violenta, una persona siempre lista para la confrontación, y es algo que también la gente de la Mariola, por lo que he leído, puede ser una tontería gigantesca, pero
parece que la utilizan a veces para incutir un poco de miedo. Entonces lo dicen afuera del barrio para que sean más respetados y en algunas ocasiones evitan decirlo. ¿Por qué? Por evitar un poco de discriminación, por así decirlo. Por ejemplo, cuando salen de fiesta o cuando, no sé, quieren conocer una pareja, puede ser que muchas veces evitan decir estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente ahí ya tienes un poco, ¿no?, marcada la identidad. ¿Eres de la Mariola? ¿Eres malo? ¿Qué haces? Bueno, esto pasa en todos los barrios. Hemos visto los episodios de la semana pasada en Font de Pólvora, por ejemplo, o en Mallorca, El Hoyo, Corea. Cuando la gente te pregunta dónde eres y dices específicamente ese barrio, la gente un poco se asusta. ¿Por qué? Porque no conoce, simplemente. Viendo mis vídeos, imagino que hoy cambiará un poco la visión que tiene la gente de Lleida del mariolero, porque obviamente no voy a tener como siempre una visión completa porque me quedo ahí 1 o 2 horitas, pero estoy bastante seguro que vamos a ver personas que pueden tener muchos problemas, sobre todo de tipo económico, que pero de ahí a decir malos, vamos, pasa un mundo. He dejado atrás mío por allá el pasillo principal y nos estamos acercando a la Mariola. En realidad ya creo que están en la Mariola. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Buenas. Veis que empiezan ahí a subir un poco los edificios y vemos que aquí, como en el episodio de la semana pasada, hay muchísima multiculturalidad. En realidad no he visto, espera que veo gente que puede ser interesante por allá, no he encontrado muchísimas informaciones sobre la Mariola, son las que os dije hace nada. Entonces será toda una sorpresa. La gente que he encontrado hasta ahora me han dicho, mira, hace un tiempo era mucho más chungo, ahora un poco más tranquilito. Es domingo, son casi las 7 de la tarde, 6:30, entonces empieza a bajar un poco el sol y sabemos que cuando baja el sol la cosa se pone un poco más picante, por así decirlo. Pero tengo un amigo que me espera a las 7 y no sé si... Yo te sigo. ¿Qué tal? Estabas en Marruecos hace poco, Sí. ¿no? ¿Qué tal? Fez, Rabat, Meknes, Casablanca. Claro, tío. ¿Tú dónde eres? De Marruecos, ¿Pero Beni dónde? Mellal. ¿Dónde Beni está? Mellal. Está entre Casablanca y Marrakech. Vale. ¿Sois de Muchas aquí? gracias, sí. La ¿Qué tal el Mariola. barrio? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Sí ve bien? Porque Colectivo, hay negocios de todo, ya sabes. ¿Sí o no? Lo que has escuchado. Yo sé que has escuchado en eso. realidad, sí. Realidad, la verdad. Pero una vez que te acostumbras un poco, no pasa nada. Yo no salgo de la Mariola, yo prefiero estar aquí siempre. ¿Sí? Justo ahora estaba hablando que en realidad si quieres quedarte aquí te puedes quedar porque hay de todo. Hay tiendas, hay negocio, hay lo que quieras. Vale, pero vosotros sois adultos. ¿Un niño te parece bien que juega aquí o hay, no sé, un yankee, gente que toca los huevos? No, no me parece. ¿No? No me parece. Vale. Pues es por aquí, el barrio, a la izquierda. Vamos a visitar un poco. Ok. Chao, gracias. Adiós. Es increíble que desde que he hecho los vídeos sobre Marruecos, vamos, ha sido una locura. Ya veo mucha gente. Mira, ya os digo, puede ser más tranquilo, pero da bastante grima. Mira aquí, los edificios. Yo me ato como siempre la cámara, ¿no?, a la mano y vamos a hablar con la gente ahí si le apetece, si está bien. Buenas, ¿qué tal? Hago vídeos sobre los barrios que me dicen ser un poco más marginales, más peligrosos. Bueno, me ha aconsejado de esperar. El chico, tengo aquí un contacto, se llama Antonio, un chico rapper bastante simpático. Me ha dicho, mira, espera un momento porque puede ser que... No. ¿Qué tal? Buenas. Estaba dando un paseo por aquí para explicar un poco el barrio de la Mariola. Mi marido te ve mucho a ti. ¿Sí? Estoy esperando un chico que se llama Antonio, ¿vale? Voy por aquí. Vale. Chao, hasta luego. Hasta luego. Esto me hace flipar y lo sabéis. Cómo cambia totalmente desde una calle, tú estás ahí y es abuelos y gente tranquila, 2 calles más para allá y cambia el mundo. No estoy diciendo que cambia las personas, estoy diciendo que son malos, son buenos, estoy diciendo que estéticamente es mucho más duro. ¡Ah, compadre, tú me sales de TikTok por la radio! Súper. ¡A tu foto conmigo! Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hazme una foto a todos. Yo también quiero una foto, ¿eh? Una foto acá. Ponte.
Dale, dale, dale. La fotita con los chicos de la Mariola, aquí estamos. ¿Qué pasa, cabrones? Vete para tanto, vamos para allá arriba, que para ahí te enseñan de Vamos, ven. ¿Sí? Vamos para allá arriba, vamos. Estoy, no sé si lo conocéis, estoy esperando a Antonio, que es el cantante. ¿Sí? Está más para allá. Sí, Sube, sube, que aquí vamos. me ha dicho que nos vemos a las 7, entonces Aquí buscas cosas he buenas. pensado y aprovecho para enseñar un poco el barrio. Este es mejor aquí. ¿Qué tal vivir por aquí? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas. ¿Dónde ha ido usted? ¿Dónde he ido? San Roque, la Mina, el Raval, San Cosme. ¿A qué eres de YouTube? Sí, solo los peligrosos. Pero esto por el momento no es peligroso, por lo que veo. ¿Qué hay por ahí? ¿Se puede ver? ¿Sí? Vamos. Sí, pero ten cuidado que a veces serían unos. ¿Así? Vale, mira tú, si se puede, pasamos. Vale, me esto chulo, pa. ¿Veis? ¿Veis? Oh, perdona, le está dando un golpe ahí. La suerte, ¿no? De conocer a los chicos. Mira aquí. Aquí es como se vive, compadre. ¿Y cómo se vive? Mal, te tienes que... ¿Sí? Joder. Os tienen abandonados. Claro, ¿Sí? claro, hombre, mira esto. Esto hace años y años que ni lo limpian. Están destrozando el edificio. Mira, ¿Qué ha pasado? casas que viven yo. Vamos para allá atrás mejor, hermano, es más peligroso para ir. Espera, ahora vamos más para allá. Pero ¿por qué han cerrado la ventana? Mira aquí, pues hay gente que ocupa. Ah, para evitar que ocupen. Joder, ¿hay muchos aquí? Están todos, mira, reventados, pero viven igual, primo, lo abren y Ya. viven igual. Hermano, esto es el campo de la bota. Joder. Pero, Esto es Sí. como el campo de la bota, son las 3000. pero estéticamente un poquito se parece, ¿eh? Esto es mucho mejor, es mucho más cuidado. Estaba de 3000, sí, sí. Y- escucha una cosa, si viene alguien aquí, ¿vale? Que ocupa un piso y es una persona que no os gusta. Si tú tranquilo, esto es el barrio más peligroso. Pues nada, le metemos 7 o 8 puñaladas a la costilla y que se vaya. No, A las buenas o a las malas. Joder. No. Vale, Vamos para la Mariola mejor. sí. Ah, esto no es Mariola. Esto es la punta de la Mariola. La puta de la Mariola, El vale. centro de la Mariola está allá. Vamos, pero pasamos por aquí, porque esto ya lo hemos visto. Por lo menos la gente puede ver, ¿no? También en las otras calles. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Trabajáis o...? Yo sí trabajo. ¿Vale? ¿De qué? De la calle. ¿De la calle? ¿Qué, chatarrero? Que no viven, pero viven todos. ¿En este edificio? No, pero escúchame, falta la ventana. ¿Cómo puedes vivir en invierno? Va, si no hay ni luz, ni agua, ni nada. Sí, hace un frío de la hostia, ¿o no? En Es invierno. lo que te decía, todo el campo de la bota o peor. Vamos a entrar a los pisos de adentro. Vamos. ¿Se puede? Joder, va a salir el episodio mejor de la historia del canal. Graba todo esto. Vamos, vamos. Aquí muchos moros y todo. Que no os gustan. Aún le traigo un poco de problema. ¿Soy todos gitanos? ¿Sí? Mira aquí lo que te hacen las niñas. ¿Tú hermano. también? ¿Tú eres gitano? Sí. Mira qué te hacen aquí las niñas. Joder. Tienen que señalar porque si no te pierden. ¿Qué le habéis hecho al chaval? Si no te pierden, hermano, aquí. Los comen, primo. Joder. Son muy perracas. Esta es lo que más puto la gente de la Mariola. Esta me sigue. ¿Se puede ir por allá también? Claro, por todo. Dale, vamos a ver. Vamos. No, esto por ejemplo, os digo la verdad. Uy. No, graba a mí y a los chicos. Que no. Sí. Bueno, hay personas que no entienden, ¿sabes? ¿Son todos gitanos o hay, qué hay? ¿Marroquí, gitanos? Gitanos, marroquí, chinos, ¿Payos? hay de todo. Aquí ¿Payos? los payos, si pisan, ¿Sí? escucha. Lo único que hacen es marchar la cara en la cabeza. ¿Sí? Aquí payos no chifan. ¿Por qué? No pueden chafar. ¿No? ¡Danira! Esto es un barrio gitano, usted ya sabe. Mira, aquí Claro. todo el rato así, Ahí tenemos una fiesta. celebrando. Pues muy No bien. dejamos de esto de seguir la gente, ¿sabes cómo te digo? Sí. Pues así vamos. Y eso de los gallos Son son... los gallos, esos son los gallos gitanos, los que apostamos 600, 1000, 2000. ¿Qué por dices? el gallo ¿Tanto? de pelea. En fondo de pólvora ayer igual, ¿eh? Un culo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper. ¡Danira! ¿Y por qué no se escapan? No, hermano, porque No, estos ya va aquí son ya. pequeñitos. y ahí Porque está le la dan madre comida. encerrada. Ah, vale. Porque Vale. no el pollo. Vale. Aquí hay muchas cosas, la verdad, por los bloques para ahí también. Vale. Es grande el barrio. Pero, ¿es verdad que existe la palabra el mariolero? La persona de... ¿Sí? Mariolero, son marioneros. Sí.
Pero he escuchado que obviamente quiere decir que eres de la Mariola, pero parece que la gente afuera lo utiliza como para decir una persona un poco agresiva, violenta, que está siempre lista para pelear. de la Mariola ya se ¿Sí? Cioè, si quieres entrar, por ejemplo, en una discoteca, no dices nada, mejor no decir que eres de la Mariola. No te dejan. de la Mariola no entra. ¿No? Joder. ¿Y trabajo y cosas así es un problema? ¿Os discriminan? Sí, primo, sí. ¿Sí? A los gitanos hay mucho racismo. ¿Tú crees? Sí. Los payos nos tienen manía, no nos dan ni pagan ni nada. No quieren. Claro. Es duro. Es duro. Esto es como, ¿cómo te explico yo? El fondo de la pólvora aquí es poco. ¿Sí? Poco. Bueno, ayer he ido a fondo de la pólvora y bien. Aquí si dicen, por ejemplo, tu raza, tus muertos a los gitanos, rápidamente le van tiro a la cabeza. ¿Sí? Aquí no juega. Aquí, por ejemplo, si un payo viene y nos dice, le usa la mierda a los gitanos, una puñalada, ¿Sí? un puñetazo, ¿Qué es lo más duro que has visto tú viviendo aquí? ¿Te acuerdas? sacar una pistola y pegar 2 tiros al aire. ¿Qué dices? Se lo juro. Mira las pibardas. Hoy están todos durmiendo en sus casas. Es como Mira si fuera... las mozas, Ah, eso era una pregunta importante. carnal. Mozas, No, carnal. no, yo estoy muy sorprendido que en la cultura gitana es normal tener relaciones sexuales con una chica de 13, 14 años. Claro. Claro que sí. Joder, en pero la ya religión tiene- gitana, sí, no, bien. en la religión Tengo que gitana agradecer igual de la la virginidad. edad que la tiene. Ya, pero no nos parece... Antes que se escape, prefiero que saque la onda. Claro, claro. Ah, porque si tienes un hijo con ella ya no se puede escapar. Una de dos te Eso, destierran de aquí, mi otra familia, mata. todo eso ¿Ah, sí? también. Más gitano, mi Ah, familia. tú una vez que estás embarazada te quedas con el chico y punto. Sí. Joder, es un poco duro. Imagínate si no le gustas, ¿qué hace? Pues... Se jode. Le tiene que gustar toda la vida. Pues tú también hay que elegirla bien, Claro porque que si sí. te equivocas, luego toda la Esto es vida... otro barrio. Mira, desde esa redonda Vale. hasta abajo echamos los piques Buenas, callejeros. buenas tardes. ¿Veis que os hablé antes del hecho que han puesto todo un poco, ¿no? Como un cordón alrededor? Este es un ejemplo. Estamos al final del barrio y aquí están las escuelas. Si quieres ir a otra escuela, pues Mira, desde esa Te redonda jodes. hasta el final echamos los piques callejeros. dime. Desde esa redonda hasta el final echamos los piques callejeros. Vale. ¿Qué revolución a partir de las 9? A las 9 salen los yonkis en busca de medicina. Ayer Pero ahora, mismo ¿dónde se ha están dicho- los junkies? ¿Están durmiendo? ¿Dónde están? Ah, los yonkis en su casa, o pidiendo para el vicio. ¿Vale? Buscándose la vida. Ayer mismo se pegaron a palos. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Junkie entre junkie o gitano con ¿Lo junkies? ves? O... Cada- contra un gitano. Por ejemplo, cada familia tiene su plaza, cada vecino tiene su plaza. Vale, pero plaza quiere decir dónde trabaja, dónde vende. En plan, yo... Cada uno tiene su kiosco. Vale, vale. Kiosco sí va. Yo vivo aquí y te digo, aquí vendo yo, punto. Tú no puedes venir a vender porque es mi plaza. Porque es mi punto. Vale. Yo vendo aquí, yo estoy aquí, tú no puedes venir. Vale, vale, Claro, vale. No tienes que venir a robarme los clientes, ¿sabes cómo te digo? Claro. Sí, 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 obvio. Mira, eso solo yo tú. Y hay muchos, en plan, imagínate que yo ahora soy un jockey y quiero la droga. No me digas el punto exacto, pero la puedo encontrar porque no veo a nadie. O tengo que esperar sí o sí. No, tú vas donde tal? antes, donde te hemos llevado antes, donde estaba todo destruido. Vale. Y tú, donde vas Voy ahí, preguntando a la al gente. Que, al que habías le dices, ¿dónde puedo pillar lo que tú Vale, quieras? Y vale. ellos ya te dicen, tal casa, tal de esto, ¿sabes? Vale. Tú vas y ya de esto. Y hay de o todo. tal casa o igual lo encuentras por ahí caminando, ¿sabes? Vale. Pero estáis especializados en algo en concreto, en plan. Aquí lo que hay, pues se vende, primo, ya está. Pero todo, ¿no? Claro. Porque hay barrios. Si vamos a la chatarra, si vamos a la almendra. Sí, Aquí vamos a robar buscarnos la cobre vida. por robar cobre. Robar catalizadores por catalizadores. Aquí a los... Pero, pregunta seria, ¿qué edad tenéis? Yo, 17. ¿17 tú? 16. ¿Vale? 15. Yo soy el más grande de aquí. 15. Vale. Bueno, compadre, lo- yo tengo barbica, mi rollo, ¿sabes? Me creció, Eh, loco. a los 30, tú, por ejemplo, ¿qué te gustaría ser? ¿Cómo te ves? Yo quisiera ser mecánico ¿Vale? o Sí. un Chatarrero. piloto. Entonces, Meterme en circuitos cerrados con BMW. joder, tío, pero eso necesitas un pastón increíble para empezar, ¿sabes? Ahora, no sé, puede ser que eres el más rico del barrio, pero... ¿Y tú, chatarrero? ¿Es algo que te gusta? ¿Qué, tenéis problema con estos chavales? Ah, Mira, jefe, mira esto. ya, Si ya. aquí se puede matar a un abuelete. Sí, no está en buen estado. Mira, pero- mira. Por lo menos el interfono funciona, no, tampoco. ¿Qué va? Está todo zumbado esto. Sí, está un poco... Mira, este es mi coche, loco. Es un barrio que tiene un nivel económico muy bajo. Vale. Y antiguamente sí que podía ser, son barrios
de protección oficial, Sí. que tiene más de 50 años. Sí. Quieras o no, pues se va quedando la gente mayor y el 90% de aquí son de etnia gitana. Sí. El otro 90% inmigración. Vale. Pero conflictivo, pues no, porque somos gente de toda la vida. Vale. ¿Tú crees que es de verdad solo una idea que tiene la gente de afuera? Es una idea que tiene, pero ya hacia los gitanos. Vale. Ha habido siempre racismo hacia los gitanos. Vale. Nosotros somos de aquí, yo tengo todos mis estudios, tengo auxiliar de enfermería, trabajo en un centro de educación especial, Ya. soy presidenta de un club de fútbol. No todo el mundo, porque seamos gitanos, tenemos que tener No, claro, claro. un estigma. Entonces, ¿qué pasa? La Mariola, uy, droga, robo, pelea. Es mentira, todos somos una familia entre sí. Vale. Para la gente de fuera del barrio que no nos conoce, como ya está este estigma del barrio, pues es lo que se queda. Pero si yo soy de Lleida y quiero comprar droga, me acerco a este barrio, en Aquí teoría, no hay ¿o no? droga, si mira cuántos niños hay. Claro, claro. Aquí Vale. droga, pues habrá, pues, como en todos los lados de Lleida. Claro. Pero droga aquí, lo único que hay es niños, familias, si tú te das cuenta. No. Si tú te das cuenta, somos gente muy familiar. entre Claro, todos. claro. Yo creo que puede ser un poco más el aspecto, ¿no?, que tiene el barrio, que es un poco es menos cuidado que otros barrios, entonces Lo la que gente de pasa que afuera son, se asusta sí, un poco, ¿sabes? Se asustan y porque son pisos de protección oficial. Ya. El 90% aquí en los bloques son gitanos. Vale. Si te bajas un poco más para Mariola, va por guetos. Hay una zona que es toda musulmán. Vale. Si te subes más para arriba a Mariola, hay gente muy mayor que llevan aquí viviendo toda la vida. Vale. Conflictivos, Pardiña, Secano, Casco Antiguo. Es que la herida... Os dije ya, este chico lo descubrí porque he puesto la Mariola en YouTube y no he encontrado prácticamente ningún vídeo, pero he encontrado un vídeo suyo muy chulo, que os digo la verdad, me ha gustado, no es que lo diga así para hacer el paripeo, muy chulo. Entonces le escribí y me dijo, sí, claro, ningún problema, vamos y te enseño el barrio. Me he metido solo, como me gusta a mí, porque lo estaba esperando, y ha pasado todo lo que habéis visto antes. Ahora nada, seguimos un poco por aquí. Podéis ver que todos los niños allá, como siempre, le encanta la cámara y me siguen. Y ahora estamos en otra plaza. Como podéis ver, son todas muy parecidas. ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Sí, está vacío. Es domingo, hermano, están de resaca. ¿Os habéis pegado una buena fiesta ayer? Claro. Vale. Y eso, no me entiendes aquí con los niños. Vale. Hay más movimiento normalmente. Claro. Sí. Vale. Pero hoy domingo todo el mundo ya ¿Tú sabe. vives aquí o estás de paso? No, vivo aquí, vivo allí, tío. Vale. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Vivir aquí bien o...? ¿Sí? Un barrio humilde, Sí. No hay conflictos ni nada. todo perfecto, hermano. Fantástico. Trabajadores, gente honrada. Como en Así me todos gusta. sitios. Así Vale, me bueno, gusta. en todos los lados ahí, ¿no? Sí, claro. No, yo he hecho ya creo 20 vídeos en varios gitanos y nunca he tenido problemas. Cuando era más niño, no sé, ¿habéis tenido un cambio? En plan, cuando he crecido me he tranquilizado, antes era un niño un poco así. No, hombre, aquí todos somos hijos rebeldes. ¿Sí? Hombre, todo. ¿Pero por qué eso? ¿Es algo...? ¿Ves que sale solo? Sí, sale solo. Sale ¿Sí? solo. Sí. En esta plaza, yo y él, hemos hecho cada una ¿Vale? Gamberradas que me fliparías. ¿Me podéis contar algo? Algo que se pueda contar. Pues mira, que es el primero que está ahí. Aquí el compadre nos conoce a vivir, yo era más pequeño. ¿Vale? Comenzó a tirar piedras, rompió todos los cristales que ves. ¿Por qué eso? Porque ¿Un junkie dices? No, él es Ah, tú. Joder, no había entendido. pequeño. Sí. Joder. Y muchas más. Claro. Pero cuando creces cambia ya. Pero ¿Sí? sí. ¿Pero has tenido tu momento que has dicho, ahora cambio o ha sido algo progresivo? No, ¿sabes? cuando tuve mis hijos cambié. Ah, vale, es esto que te ha hecho tranquilizarte un poco. He visto unos chicos, justo antes de verte, que tenían un cochazo de 150.000 euros. ¿Son emprendedores muy buenos? No me digas de qué No, trabajan, sí. pero ¿se puede salir del barrio en plan? ¿Se Mucho. puede? ¿Sí? Mucho. Entonces no es algo que os limita a ser de la Mariola. No tiene nada que ver. Esto es un barrio normal y corriente. Un barrio, eso es lo que le iba a decir. eso es un Humilde, barrio normal y tranquilo, que cada uno se busca su futuro y su día a día. ¿Vale? Hay gente que quiere avanzar más A ver, hay trabajando. problemas, pero como en todos los lados. en todos los barrios. Pero ves, por ejemplo, ahora está por aquí, nadie se ha metido contigo y nadie te ha dicho nada, que no. No, claro. Pero cuando lo digo a la gente de afuera, ¿sabes? Me he metido en el barrio de la Mariola, joder, ¿y todo bien?
Pero si le digo, voy al barrio de Gracia, en Barcelona, nadie me va a decir, ¿todo bien? ¿Sí? No, porque es obvio que todo bien, porque es un barrio rico y que te va a pasar, ¿sabes? Aquí hay gente que, bueno, vive situaciones, puede ser un poco más duras, está un poco más enfadada, ve un tío con la cámara y dice, ¿por qué me está tocando los huevos? Aquí que va, ¿Sabes? aquí somos todos humildes, buena gente, como en cada barrio. Si tú vas a una zona y te metes con personas, pues... ¿Es verdad eso del término mariolero? Que obviamente personas de Mariola, pero los chicos de allá, estos son los chicos del cochazo que os decía. Sí. Parece que, por ejemplo, si quieres entrar en un club o algo, mejor no decir que eres de la Mariola porque la gente ya tiene una idea equivocada. Es la fama que se ha ganado con el tiempo. ¿Sí? Claro. Tú antes aquí venías y robos, de todo, claro. Pero esto es como todos los barrios. Tú vienes a buenas, te respetamos como es lo que nos enseñan, respeto. Vale. Tú vienes respetado, respeto a tope. Vienes faltando y vienes de esto, pues te vas a ir con lo tuyo. ¿Cómo te ves tú en 20 años? Yo, pues si todo me sale bien y gracias a Dios, pues salir de aquí. Si Vale. todo quiere, sí. Pero que yo nunca me iría, eso está claro. Irme a aprender a otro mundo, tengo que experimentar, soy muy joven. Vale. Y En plan viajar, dices, salir de España o salir del barrio. Yo no me voy a quedar electricista toda mi vida. Vale. Yo quiero montar mi empresa, quiero montar todo, Claro. pero eso es esfuerzo y con trabajo. Ya puta, lo has dicho, muy bien, Con eso esfuerzo es, y trabajo con esfuerzo y todo con se llega. trabajo. ¿Tú cómo te ves en 20 años? Yo 20 años, si Dios quiere, triunfando la música. ¿Sí? ¿Y te ves, no sé, con más hijos, viviendo aquí, viviendo afuera? Hombre, me veo con más hijos y viviendo fuera de aquí también. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? Por ahí, por Andalucía, lejos. ¿Sí? Entonces este barrio es guay, pero a un tiempo. Luego cuando creces es mejor también alejarse. Mejor alejarte de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Muchos estímulos, mucha... Si quieres progresar, vete de aquí. Estoy aquí haciendo una charla con los chavales aquí del barrio y ha venido, bueno, la persona que hemos visto antes, con un cochazo que flipas. Mirad qué preciosidad. Si me preguntáis, un sueño, este es mi sueño. Mercedes Turbo AMG, me cago en todo. Increíble. Increíble. Mirad aquí. Pues vamos a ver qué tal. ¿Quieres llevarlo tú, Antonio? Brutal. Últimamente, vamos, estoy haciendo... En cada vídeo me recoge alguien con un coche más potente del anterior. Vale, gente, se está poniendo cinturón, ya que estáis ahí todo el rato. Joder, cómo aprieta. Sí, tiene para el sistema. Increíble. Aprieta solo. Sí, sí. Increíble. Pues, vámonos. Chao, chicos. Señor Antonio. Adiós. Y explícame eso. Bueno, no quiero saber tus cosas, pero es un coche Sí, bastante claro. caro, No, no es caro. ¿no? ¿Cuánto es poco caro para ti? No digo cuánto cuesta eso, pero un coche medio barato, ¿cuánto puede costar? 12, 15, ¿no? 12, 15 ya está bien. Ah, está bien, sí, claro. Un coche que este me costó bien, eso importa. Joder, ¿de qué, Alemania? Sí. Joder. Muy bien, muy bien. Por el momento el Dani se lleva el título de más... Ah, no, puede ser el tío de San Cosme, más loco aún. Con el, Sí, con claro, el yo BMW. no hago loco No, porque no, aquí- no, no lo haga, no lo Claro. haga. Además aquí no hay espacio, tío. No, y que no haya espacio, no. Esto es un barrio que Dios no quiera. Salen los niños de las carreteras. Claro, claro, Y claro, atropellas claro. a un niño y luego su familia. Claro. Joder, tío, me estás sorprendiendo, en positivo, muy Y bien. esto no ves, esto ya se enfoca más en la Mariola. Es Sí. aquí donde grabamos un videoclip. ¿Vale? Hay unas tomas. Sí. Hay unas tomas del videoclip que las hicimos. Sí, 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 sí. Y ya ves, gente normal, Sí. que hay de todo tipo. Gitanos, marroquines, africanos. No, me sorprende porque tú vives aquí desde toda la vida, tú persona del barrio, y luego viene un, no sé, un marroquí o cualquier persona, un italiano, un chino de afuera, y no sé, empieza un poco a trapichearse en sus cosas y dice, joder, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Este es mi barrio, vienes de afuera y ahí empiezan los conflictos. Pero es que ¿Sabes? aquí, ¿sabes lo que pasa? Que se basa en el respeto. ¿Vale? Aquí hay mucha gente con respeto. ¿Vale? ¿Tú crees que ya saben nunca que...? nosotros nunca hemos tenido ningún problema con ningún marroquí, nunca hemos... No, porque ya saben dónde se están metiendo. Claro.
Es como nosotros, es cuando mi amigo quiere hacer el videoclip. Nos metemos donde queremos y la gente no nos dice nada. Claro. No ves Bueno, ahora joder. el... Faltaría más, eres de aquí de toda la vida y no puedes grabar detrás de tu casa, Claro. joder, claro. Tenemos el apoyo de todo el barrio. Vale. Que si queremos meternos en esta casa, nos dejan. Vale, Que somos todos uno. claro, claro. Si tú llegas, es lo que he dicho antes, si tú llegas y faltas el respeto, pues es normal que la gente vaya por ti. Pero ¿tú crees que a veces la violencia es justificada en algunas ocasiones? Depende de cuál o sí. Por Depende de ejemplo, qué ¿cuál es una situación. situación que tú no llamarías a la policía y dirías, esto lo hago yo solo? Ahora mismo lo que te he explicado antes, que atropellan a un niño. Yo tengo un niño y me atropella otro por Ostras, hacer el gilipollas, el ya, gilipollas. No, yo no llamo a la policía. Ya. ¿Para qué me va a decir la policía? claro. Hostia, pero sabes que luego vas a pasar toda tu vida en la cárcel, es un poco una mierda, ¿sabes? Ya, pero es que mi hijo es mi hijo. Ya. Es que yo entiendo, mi amigo te lo puede explicar. Sí, claro, es algo que te se va a la olla, no es que... Si tú cuando tienes un hijo, para nosotros, los gitanos, un hijo es todo. Ya. Y tú puedes ver mucha tranquilidad, pero nunca verás un coche a 200 por aquí. Y puede ser que es por eso también que los niños gitanos son un poco rebeldes, ¿sabes? Porque la familia dice, joder, mi hijo es toda mi vida, que haga lo que quiera, ¿sabes? Lo quiero tanto que Rebeldes prácticamente somos- acepto todo. Ya, yo lo digo, rebeldes hemos sido todos. Los niños son un poco más rebeldes, pero nosotros vemos un niño cruzar la carretera sin mirar y lo primero que hacemos, escucha, la próxima vez que cruces o sin mirar o sin algo, te damos detrás del cuello. Como Vale. diciendo, lo hacemos bien, educamos bien, pero cada niño es como, cada persona tiene su opinión, ¿no? Pero si tu hijo, por ejemplo, vuelve de la escuela y te dice, me he pegado con un niño Yo o... a mi hijo le pego. Ah, vale, vale. Claro, yo O sea, lo no es que castigo. está todo consentido. No. Vale, 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 vale. Eso Depende, es. si el niño se mete con mi hijo y mi hijo le pega, Vale, vale. Vale. Pero igual digo, le enseñáis desde que son Claro, niños el claro. respeto, la Respeto- educación y todo, pero son así un en poco... todas las casas de los gitanos, siempre, de toda la vida, Vale. respeto y educación, por eso no llegamos a nada. Joder, muy bien. Si no tienes ni respeto ni educación, para mí no llegas a nada. Claro. Pero yo, por ejemplo, cada vez que voy en los barrios, son los niños que me dicen, en plan bromita, ¿no? Dame la cámara un segundo, que quiero ver una cosa, déjamela probar. Y tú crees que quiere probar la cámara, ¿sabes? Esta mentalidad No, un poco de, claro, dámela porque y me voy. nosotros Joder, lo- tío, ¿por qué? ¿Sabes? Nosotros lo tratamos un poquito que sean independientes y Vale, grandes, vale, que tengan su opinión, pero depende de qué niño, si es un niño pequeño no. vale. Un niño grande sí, pero todos los niños son malos. El que me diga que un niño no es malo, miente.